Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0 a un clic. Pies que apenas posan al suelo, pero la mirada les devuelve el Quintue, que es el horizonte hasta donde la vista alcanza. Esta nación mira el paisaje entre el suroeste argentino y el sur de Chile, pueblo que cuando se nombra a sí mismo se evoca. Cuando siembran dicen tecufé, que significa cuajar flores y frutas, convocan en Picue a los sentimientos del corazón, rayen a la flor espléndida y el unei a los regalos del cielo. Nación mapuche a la que quieren arrebatar propio de su lengua, identidad y su tierra, cultura en resistencia contra el colonialismo viejo y nuevo, heroicos frente a los cuincas, como llaman a los invasores. Los estados que se levantaron sobre la nación mapuche les niegan el derecho a existir. Los mapuches piden que su tierra sea libre de la propiedad privada capitalista y defiendan la propiedad comunitaria. Para eso también tienen un concepto que es pepiuquelén, que significa saber ganar la vida. Son supervivientes de la voraz conquista española de América, de las empresas transnacionales y los terratenientes del siglo XXI. La épica de este pueblo tiene su origen en la extraordinaria estructura social que los cohesiona. Ellos no tienen un líder único, un cacique o una figura equivalente a la de un presidente o un canciller. El liderazgo es colectivo. Cuando los invasores llegaron, no se enfrentaron ni ayer ni hoy a un solo lonco, que es el nombre con el que ellos designan a una persona que tiene una ascendencia moral emblemática sobre la comunidad. Adrián Moyano, autor del libro Crónicas de la Resistencia Mapuche, explicó a RT que este pueblo sufre de una sujeción colonial que se plasmó sobre fines del siglo XXI por parte de Argentina con la campaña del desierto y de Chile con la pacificación de la Araucanía. Todo esto se perpetró a través de un genocidio aún no aceptado por el Estado y entonces no puede ser reparado. Los mapuches viven en todo el mundo, pero sobre sus tierras ancestrales, la cordillera de los Andes, frontera entre Chile y Argentina, 2 millones de personas dan vida a la cultura de la nación. Los mapuches son perseguidos por los gobiernos de Chile y Argentina. Cuando les capturan son auténticos presos políticos. La justicia chilena les suele juzgar bajo la ley antiterrorista engendrada por el dictador Augusto Pinochet. Aunque Michelle Bachelet ha solicitado en algunos casos la reclasificación de las causas, esto ocurre porque inicialmente los expedientes que se levantan contra los mapuches les acusan de terroristas. El gobierno de Mauricio Macri también ha adoptado una posición represora frente a la nación mapuche, a la que acusa de pretender iniciar un movimiento separatista. Sin embargo, los derechos indígenas son reconocidos desde 1994 en la Constitución argentina. La Carta Magna reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente están prohibiendo su enajenación. Por otra parte, Argentina es firmante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el año 2016, el Ministerio de Seguridad de Macri desconoció este marco jurídico cuando porfió en un informe que los reclamos de los pueblos originarios no constituyen un derecho garantizado por la Constitución, sino un delito federal, y los responsabiliza de hechos delictivos. Según el gobierno macrista, los derechos indígenas afectan la explotación de la petrolera mixta YFP. Los intereses capitalistas siempre han mostrado un interés voraz en la zona ancestral mapuche, rica en minas y yacimientos petrolíferos. Con miras a resguardar los territorios ancestrales y formalizar los títulos de propiedad comunitaria, en el año 2006 se sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que suspendió los desalojos de tierras indígenas en Argentina. En la actualidad solo se ha levantado el catastro del 30% de las comunidades registradas y aún no se les ha otorgado el título de propiedad. El próximo 23 de noviembre vence el plazo establecido en esta ley y en consecuencia unas 1.500 comunidades corren el riesgo de ser desalojadas. En la provincia de Chubut, los mapuches se enfrentan a la transnacional Benetton. En 1991 el grupo compró 900.000 hectáreas, un área que supera
supera en tamaño a ciudades como Caracas o Madrid. Pero los mapuches denuncian que la transnacional ocupa cerca de 1,5 millones de hectáreas. Los que somos de la zona sabemos cómo se fue apropiando de las tierras, moviendo el alambre y modificando los planos. La mayoría de los espacios apropiados tienen un alto nivel de productividad, dicen. Según el blog La Tabla, en el área se pastorean entre 100.000 y 280.000 ovejas que suministran alrededor de 1.300.000 kilos de lana al grupo textil cada año. Ronald McDonald, en serio, se llama así. Él es el administrador general de la empresa Benetton, que declaró al país que le gustaría que el Estado argentino fuera tan duro como el chileno, que les aplica la ley antiterrorista de Pinochet. El compromiso del gobierno argentino con esta transnacional es de tal magnitud que, según la web local El Tiempo, hay una comisaría de la Policía Provincial abocada exclusivamente a su custodia. También una base logística de gendarmería dentro de dicha propiedad privada. La Gendarmería es una fuerza de seguridad que opera bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo. En este contexto y lugar, la comunidad mapuche Pulov en Resistencia de Cuyamén realizó una manifestación el día 1 de agosto de este año. Entre las reivindicaciones solicitaban la libertad del dirigente mapuche Facundo Jones Huala. Funcionarios de la Gendarmería ejecutaron un operativo represivo en el que dispararon balas de plomo y goma. No se tomó ninguna precaución para proteger a niños y niñas presentes. Redujeron por la fuerza a mujeres, quemaron pertenencias de familias mapuches y desaparecieron al joven Santiago Maldonado. Sobre la desaparición, la versión gubernamental mutó en numerosas ocasiones, igual que las actas policiales. Primero dijeron que los gendarmes no habían utilizado armas ni habían llegado al río, que no tuvieron contacto físico con nadie, que no habían grabaciones. Cuestionaron que Santiago hubiera manifestado ese día. Matizaron después que algunos gendarmes pudieron haber actuado por iniciativa propia y haber golpeado a Maldonado. Acusaron a familiares y a mapuches de no colaborar en el caso, aunque poco a poco las denuncias que ellos han sido confirmadas con evidencias. Un mes después de la desaparición, el gobierno admitió por primera vez que la hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería. Familiares, organizaciones de derechos humanos y 3 testigos presenciales con identidad reservada denunciaron desde el primer día que Santiago fue víctima de una desaparición forzada. Con el correr del tiempo, varios videos comprobaron que Santiago asistió a la manifestación mapuche. Las sospechas se incrementaron con otro audiovisual en el que se puede observar llegar a una camioneta de gendarmería que llevaba 2 conos en la parte trasera, pero al momento de la retirada transportaba algo que han definido los investigadores como un bulto de volumen importante en la maleta, recubierto además con lo que describen como una bolsa de óbito mortuoria. Audios filtrados comprometieron la actuación del Ministerio de Seguridad. El jefe del despacho, Pablo Nochetti, habría ordenado esconder los vehículos de la Gendarmería empleados en este procedimiento contra los mapuches. En otro sonido aseguraban que Maldonado se encontraba en la camioneta del sargento Sergio Sartirana, quien participó de la operación represiva, a lo que se suma una escopeta Batán 1270 que utilizó uno de los gendarmes en el operativo y que no fue enviada a peritar. Según el Destape, Macri sembró 10 pistas falsas sobre Santiago Maldonado para desviar la atención del papel de Pablo Nochetti, jefe del gabinete del Ministerio de Seguridad. La ministra Patricia Bullrich reveló el nombre y domicilio de Ariel Garci, un testigo protegido de la investigación. Abandonó reuniones con defensores de derechos humanos que la interpelaron por la desaparición de Santiago, alegando que el reclamo era ideológico. Atacó a los mapuches y hasta tuvo un acto fallido registrado en televisión cuando dijo: se quieren plantear 2 bandos, el bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Los medios inventaron historias. El Clarín difundió el testimonio de un camionero que asegura haber trasladado a un joven con las características de Santiago. Todo Noticias mostró una cámara de seguridad de una estación de servicio en el que se observa a un joven parecido. De nuevo, el Clarín hizo el trabajo sucio al gobierno y sugirieron que Santiago Maldonado habría sido herido de una puñalada cuando participaba de un asalto a un puesto de Benetton. La tesis se derrumbó con una prueba de ADN que confirmó que la persona herida no era
Javier Maldonado. Desde la oficialidad hasta coquetearon con la posibilidad de vincularlo con las FARC. El 22 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro de Rivadavia apartó al juez Guido Otranto de la causa que investigaba la desaparición tras el alegado temor de parcialidad expresado por la familia. El 13 de octubre, el juez federal, Gustavo Geral, ordenó un tercer rastrillaje en la zona en la que había desaparecido el joven. El operativo fue ejecutado el día 18 sin la participación de funcionarios del Ejecutivo ni otras fuerzas de seguridad. 78 días después de la desaparición encontraron los restos sin vida de Santiago. Según página 12, el modo que fue encontrado el cadáver genera sospechas. Ninguno de los dirigentes de organismos de derechos humanos y miembros de la comunidad mapuche de Cuyamén presentes durante el procedimiento vio el momento del hallazgo. La familia Maldonado destacó en su comunicado que el cuerpo estaba en una zona que ya había sido rastrillada en 3 oportunidades. Según fuentes de prensa, Santiago Maldonado murió ahogado y pasó más de 60 días en el agua. El juez señaló que no hay lesiones en el cuerpo. Ricardo Rajendorfer fue uno de los periodistas que más ha seguido este caso y dijo en Radiográfica que quienes han observado y han revisado el cuerpo, es decir, los peritos, todo indica que ha estado antes en otro lugar. Si hubiera estado 78 o 79 días en el agua, hubiera sufrido un proceso de descomposición diferente. Un dato importante es que Santiago no sabía nadar, es más, le tenía miedo al agua producto de un trauma infantil y no se hubiese lanzado al río por voluntad propia. Santiago fue arrastrado hacia la muerte en el virulento asalto de la Gendarmería. Alejandro Grimson, analista político, comentó a RT que si Santiago Maldonado se ahogó, esto no exime en absoluto a la Gendarmería Nacional de la responsabilidad. Alejandro Correa escribía el pasado viernes que fue un asesinato premeditado. Ya días previos al 1 de agosto, esta fuerza de seguridad estaba haciendo inteligencia en la Plaza de los Artesanos, espiando a los mapuches. En una libreta, Santiago nos dejó su testimonio. Hola, querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, los que nos apoderamos de tu vida cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y por tu cabeza, y te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores, explotadores y castigamos a los que no son como queremos que sean. El Estado represor de Mauricio Macri ya no puede seguir disfrazando de democracia el regreso del Plan Cóndor. Algunos querían cambiar y cambiaron a los tiempos de Videla, al lugar que juramos nunca más volver. Marichigüeu, Santiago, que en buen mapuche significa venceremos por siempre. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.